Bienvenidos a una nueva hora del código en Minecraft. Este año la que nos traen es Timecraft, una aventura en la que vamos a viajar a través del tiempo arreglando diferentes momentos históricos para que la historia llegue hasta donde nos encontramos en la actualidad. Un poquito como el Ministerio del Tiempo si habéis visto la serie. Así que vamos a cargar el mundo y veamos lo que nos espera dentro. Tenemos aquí las primeras instrucciones y una animación que os voy a dejar ver así muy chula de Minecraft. Y ahora que estamos dentro de la nave, tenemos un tutorial súper rapidito de cómo movernos, rollo review, así de, a ver, por si acaso no os sabéis mover por Minecraft. Y luego vamos siguiendo las instrucciones hasta la sala de control, donde aparece Tara, que es nuestra inteligencia artificial de la nave, que nos va a decir que seleccionemos en qué lenguaje queremos programar, si con bloques o Python. Este vídeo lo voy a hacer con bloques, pero si queréis que haga otro con Python, dejármelo en los comentarios. Ya sabemos que con los bloques es un poquito más sencillo, así que vamos a ir con ellos. Y ahora tenemos que elegir a nuestro agente. Podemos elegir cualquiera de ellos, no va a cambiar el resultado de la hora del código, así que coger el que queráis. Yo voy a seleccionar a Pixie y luego hay que darle a la C para que la gente se coloque donde estamos. Le damos al play para cerrar el tutorial y ahora Tara nos dice que vamos a practicar con el agente en el área de testeo. Así que tenemos un dispositivo en nuestra mano que es como un walkie-talkie para ir hablando y nos permite empezar la actividad o volver por si necesitamos leer alguna instrucción más. Le damos a la C y nuestro agente se tiene que mover 3 veces para llegar hasta el bloque de redstone. Así que lo ponemos tal que así. Agente se desplaza hacia adelante 3, le damos al play y mini misión completada. Ahora ya podemos pasar y seguir a Tara hasta la línea del tiempo, donde vamos a tener los diferentes eventos que hay que ir arreglando. El primero siempre es este de aquí, que va a ser viajar a arreglar el jazz, y luego se nos abrirán todos esos, pero vamos a tener que elegir. Así que vamos primero con este. Nos dice aquí que solo tenemos la posibilidad de hacer 3 saltos en el tiempo, aunque tenemos más opciones. Y le damos al botón para viajar a Nueva York y arreglar, salvar el jazz. Una vez dentro, le damos al botón y nos indica que ya solo nos quedan 2 saltos y vamos dentro del primero, donde nuestro músico nos dice que ya no es capaz de tocar y de que salga la música igual. Así que hablamos con el dispositivo que tenemos en la mano y empezamos la actividad para recuperar su trompeta, que como veis es una actividad de movimiento de la gente. Le voy a dar a la C y vamos a decirle que se vaya moviendo. Puede ir por cualquiera de los 2 caminos. Yo le voy a mandar para arriba. Y así quedaría nuestro código. Le voy a pulsar al play y a ver si funciona. Reto completado. Hemos reparado el tiempo, el hecho histórico. Y ahora se ha detectado un secreto, si hablamos con el tag, que hay un botón escondido que debemos encontrar, que está aquí arriba. Y con esto se abre una puerta en la que hay unas imágenes del culpable de que esté ocurriendo esto con el tiempo. Aquí vemos, nos dice ella que tenemos 2 imágenes que nos dicen quién pueden ser los culpables. Estas imágenes son aleatorias. Aquí estáis viendo a Yeti Pascal, pero en los que vosotros tengáis cuando estéis jugando os pueden salir otros, ¿vale? Porque esto está programado para que sea aleatorio, ¿vale? Tenemos a estos 2. Y podemos mirar por aquí a ver si encontramos algo más, pero ya os digo que yo por más que he buscado no he encontrado. Vale, Yeti Pascal, le damos al dispositivo de talco otra vez y le decimos terminar misión. Hemos vuelto a la nave y ahora nos dice, oh, ¿quién creías que era el culpable entre los 2 que hemos visto, Yeti o Rascal? Le dará a Rascal, se guarda esa información y se abre la cápsula del tiempo.
Y aquí tenemos ahora el resto de hechos históricos que podemos investigar. Aquí voy a pausar el vídeo y vamos a ir haciéndolos uno a uno, poco a poco, para que veáis la solución de todos, aunque en lo que vosotros estéis jugando solo os va a dejar visitar 2 escenarios más hasta dar con el culpable. Así que detenemos aquí y vamos a irlos viendo en el orden en el que aparecen en las pizarras. Vamos a ir primero con este de aquí, que digo yo que serán las pirámides o algo así. Lo seleccionamos, vamos de nuevo a la cápsula del tiempo. Tenemos un gran monumento en el que hay un cubo que siempre colapsa, que siempre se cae por su propio peso. Entonces tenemos que hacerle otra forma, la forma de un triángulo, para que no se caiga y ayudarles. Aquí tenemos la ambientación, que está bastante chula, y vamos a usar el device que tenemos para comenzar la actividad. Y vemos aquí en el tutorial arriba lo que nos pide. Necesitamos crear aquí un triángulo. Este es el código que voy a usar. Vamos a ver si funciona. Perfecto, hemos reparado ya esta línea temporal y vamos a ver ahora el escaneo lo que nos trae. El botón está aquí arriba y se ha abierto ahí esa puerta. Y ahora tenemos aquí a Yeti y a Gremlin. Pues Yeti es el que se está repitiendo, así que le vamos a dar a Talk. Terminamos la misión y volvemos. Vamos a hacer ahora el segundo que tenemos en este orden, que tiene toda la pinta de ser la llegada a la Luna. Estamos en el centro de control de la NASA y hemos perdido la información de dónde tienen que aterrizar, así que vamos a ayudarles a enviar la información al Apolo. Empezamos la actividad, ahí está nuestra gente. Y vamos a programar con la C siguiendo las instrucciones que nos van a ir dando en el tutorial. Vamos a utilizar el código que nos están diciendo aquí. Y misión completada. Ahora veamos qué nos trae el escaneo de vuelta. Buscamos de nuevo el botón que está en esta mesa de aquí. Y volvemos a tener a Yeti como principal sospechoso. Así que vamos a terminar la misión y volver de vuelta a la nave. Bueno, ya hemos jugado el de las pirámides y la luna. Vamos con el siguiente a ver qué es lo que tenemos que hacer, que nos cuenta Tara. Vamos a ir a la construcción de la Gran Muralla China. El gran problema que tienen es que los pandas no se dejan de comer el bambú y no lo pueden utilizar ellos luego para construir. Así que vamos a ver cómo les podemos ayudar con la actividad. Tenemos ahí a nuestro agente y lo que vamos a hacer es utilizarle para plantar bambú en esta zona y que los pandas puedan comerlo, pero también lo puedan utilizar ellos. Podemos resetear la actividad, pedir una pista o empezar de nuevo. Vamos a decirle que empezamos a programar y seguramente aquí también nos den algunas pistas. Solo tenemos que plantar 5 bambús, así que yo creo que va a ser bastante sencillito, ¿no? Este es el código que voy a utilizar para resolver este reto, pero podría ser cualquier otro, ya lo sabéis. Y ya tenemos el bambú que se ha llevado con ellos a los pandas, que no van a molestar más en la construcción de la muralla. Y veamos dónde tenemos ahora que encontrar nuestro botón secreto. Está aquí detrás. Y se ha abierto por aquí una habitación secreta donde tenemos
dos de ellos, Greenville Yeti. Como estamos jugando ya el anterior, ya sabemos que va a ser Yeti, así que podemos seguir ya directamente, finalizar la misión e ir al siguiente de los retos. Vamos a ir ahora a la Mona Lisa. Estamos ya en Italia y se ha destruido la Mona Lisa, bueno, la fuente, entonces tenemos que repararla. Vamos a utilizar el dispositivo para empezar la actividad. A ver dónde está nuestro agente. Está aquí. Y tenemos que reparar el resto de la fuente. 1, 2, 3, 4, 5 de lado, vale. Este es el código que voy a utilizar y veamos si funciona. Hoy me han faltado 2. Vamos a resetear la actividad y hacerla de nuevo. Y revisamos. Perfecto, hemos reparado el tiempo y a ver ahora dónde nos saca ese botón secreto que tenemos que encontrar. Ahí tenemos el botón secreto. Y se nos abre la puerta con Yeti de nuevo. Hablamos con el dispositivo y finalizamos la misión para volver a nuestra nave. Vamos ahora con este nuevo reto. Ni idea de qué es, la verdad. Un globo con un coche. Y vamos a viajar a Estados Unidos. Cuando tuvo lugar el primer vuelo, tenemos que ayudarle a arreglar la pista de aterrizaje con nuestro agente. Vamos a usar el dispositivo Talk. Y aquí le tenemos. Bueno, tenemos 1, 2 y 3 zonas aquí para arreglar. Vamos a darle a C. Este es el código que vamos a utilizar a ver si funciona. Le voy a dar al play. Y perfecto. Escenario reparado. Y vamos a ver ahora a buscar nuestro botón. Que está aquí dentro, al lado de los bloques musicales. Y la sala nos vuelve a presentar a Yeti. Vamos a usar el dispositivo para finalizar la misión y volver a la sala de control. Y vamos con el siguiente momento, que imagino que será algo relacionado con la invención del ordenador. Han debido alterar la manera en la que trabajan las tarjetas perforadoras, así que vamos a ayudarles reparándola. Presionamos este botón de aquí, ups, y estamos haciendo zoom en una de esas tarjetas que son el previo a los ordenadores y vamos a repararlas. Vamos a usar el dispositivo y si le damos a la C tenemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que destruir los bloques marrones. Y este es el código que vamos a utilizar. No ha funcionado, así que utilizamos el tag para resetear y ver qué es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que con esto va a funcionar ya. Perfecto. Y ahora a ver, hemos vuelto a la habitación y tenemos que encontrar el botón. Está aquí atrás y se abre la puerta donde volvemos a tener a Yeti como el culpable. Así que podemos
terminar la misión y volver de vuelta a nuestra nave. Continuamos con este de aquí y nos vamos a ir hasta Siberia. Imaginamos que para ayudar a los animales. Nos hemos quedado sin perros y las personas están intentando amaestrar a los osos, cosa que no es demasiado eficiente. Así que vamos a comenzar la actividad para poner comida que lleve al perro hasta las personas. Vamos a dejar así el código. Yo creo que va a funcionar. Nos hemos quedado un poquito cortos. Así que vamos a volver a ponerlo y le decimos que en lugar de que se repita 4 veces, que se repita 5 o 6 por si acaso. Reto resuelto y nos toca buscar el botón. Vamos a dar un paseito por aquí por el poblado. Y aquí escondido tenemos el botón que nos abre una cueva con nuestros sospechosos principales. Y podemos completar la misión para volver a la nave. El siguiente que tenemos son los dinosaurios. Vamos con ello a ayudarles. Tenemos que colocar los restos óseos que han encontrado en orden. Así que vamos a hablar y comenzar la actividad. Imagino que le vamos a hacer la columna vertebral. Tenemos ahí también un esqueleto, ¿no? Un diagrama de cómo sería. Le va a dar a la C. Tenemos que destruir los bloques naranjas, que son 4, y colocar hueso en su lugar. Vamos a utilizar este código que yo creo que va a funcionar. Y misterio resuelto. A ver ahora el escaneo si nos lleva hasta algún botón nuevo con más pistas. Y ahí lo tenemos en la cabeza del dinosaurio. Y la habitación secreta que nos lleva de nuevo a las pistas. Vamos a hablar y terminar la misión. Vamos a visitar ya la última de todas. Un descubrimiento de química que ha desaparecido. Así que estamos en el laboratorio de Francia. Y vamos a teletransportar a nuestro agente al punto inicial. Y como los materiales son radiactivos, vamos a llevar a nuestro agente hasta allí, programándole con la C. Vamos a darle, a ver si funciona. Y como ya tiene las muestras que le faltaban, puede completar su investigación. Hemos arreglado el momento histórico y tenemos que encontrar ahora el botón que está aquí abajo. Y tenemos de nuevo los 2 agentes implicados que puede haber implicados. Y como ya hemos hecho los 3 retos que nos permitía hacer Tara, volvemos a hablar con ella para devolver a nuestro agente a su cápsula del tiempo. Bueno, o su cápsula, llamémoslo así. Y se nos ha escapado Yeti, que se va a la cápsula del tiempo
y se la ha llevado. Imaginamos que para seguir haciendo cosas. Y podemos usar el replay para volver a jugar y de nuevo seleccionar qué queremos utilizar y podemos volver a jugar cualquiera de estos retos nuevamente. Como ya sabéis, tenéis también en los ajustes del juego, cuando empezáis a jugar, el plan de lecciones, y si no os lo dejo en la descripción del vídeo. Cuando termináis, como siempre, podéis obtener vuestro certificado con ponerle vuestro nombre para imprimirlo, colgarlo o tenerlo por ahí guardado. Espero que os haya gustado este reto. La verdad que a mí lo que son los diferentes niveles me han parecido súper sencillos, mucho más que otras horas del código, pero la historia en sí y todas esas animaciones que aparecen, la verdad es que hacen que mole un mogollón. Así que me quedo con eso y con los diferentes momentos a los que hemos ido viajando. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.